Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 126 del curso de geometría. Estábamos viendo en la lección anterior un tipo de problema en donde nos presentaban una de las 5 formas que tenemos para escribir la ecuación de una línea con el propósito de reescribirla en las otras 4 formas. Estábamos viendo un ejemplo en donde nos habían dado la ecuación de una línea en la forma declive-intercepto y ya la habíamos escrito en la forma estándar, en la forma general y en la forma intercepto. De hecho, ya también la habíamos escrito en la forma punto pendiente, conociendo o determinando previamente un punto en la línea, asignándole un valor a la x y determinando un valor correspondiente a la y, al sustituir ese valor de la x que escogíamos en la forma declive-intercepto, que daba la causalidad que era la primera forma en que nos habían dado la ecuación, ¿verdad? Y dijimos, bueno, pero si nos hubiese ocurrido darle otro valor a la x para determinar otro valor de la y, al sustituir en la forma declive-intercepto, tendríamos otro punto y tendríamos otra manera de presentar la forma punto pendiente de la ecuación de esa línea. Y en eso era que estábamos. Le habíamos dicho, bueno, si yo, primeramente, para el primero de los puntos, si ustedes repasan, verán que le hemos asignado a la x primero un valor 1 y determinamos un valor de la y, sustituyendo la forma declive-intercepto, y usando ese punto que determinamos así, escribíamos la forma punto pendiente de la ecuación de la línea, usando ese punto, ¿verdad? Pero si ahora yo le asigno otro valor a la x, digamos si hubiese asignado negativo 1, encontramos, también esto lo hicimos, que la y al sustituirlo en la forma declive-intercepto, daría finalmente negativo 11/15. O sea que el punto que tiene abscisa negativo 1 y ordenada negativo 11/15 está en esa gráfica. Así que si ahora yo uso ese otro punto para escribir la forma punto pendiente de la ecuación de esa línea, tendríamos que, sustituyendo la forma punto pendiente, que es y menos y sub 0, ¿verdad? Y menos la y del punto que conozco, que es el negativo 11/15, será igual a la pendiente, que es 2/5, ¿verdad? Por x menos la abscisa, o la x del punto que yo conozco por donde pasa la línea, que en este caso ahora es negativo 1, ¿verdad? Y si yo sustituyo si simplifico, mejor dicho, esto, tendremos que y menos negativo 11 es lo mismo que y más 11 será igual a 2/5 por x menos 1, x más 1. Y ahí tendríamos otra forma, otra manera en que yo podría presentar la forma punto pendiente de la ecuación de esa línea, ¿okay? Y ahí tendríamos finalmente las 5 formas de escribir la ecuación de esa línea, habiéndonos dado inicialmente la ecuación de la línea en la forma declive-intercepto. Claro, déjenme recordarles que esta segunda forma de que yo escribo la forma punto pendiente de la ecuación de esa línea no es necesario hacer una segunda forma, ¿verdad? Yo le dije, si acaso hubiésemos dado otro valor a la x, ¿qué pasaba? Pues mire, teníamos otra manera de presentar la forma punto pendiente de la ecuación de esa línea. Bien, vamos a ver este segundo ejemplo, ¿verdad? De ese mismo tipo de problema nos dan esta ecuación. Dice x más y sobre 3 igual a 1. Bueno, usted puede pensar aquí dos cosas. Que esta es la forma estándar de la ecuación de una línea, porque fíjense que tiene esta manera, ¿verdad? Tantas x más tanta y igual a una constante, ¿ven? Una x más y sobre 3, que es lo mismo que pensar un tercio x, igual a 1. Pero como da la casualidad que ya nos dicen que es igual a la constante 1 y da la casualidad que en la forma intercepto, ¿verdad? Esa constante que aparece al lado derecho debe ser 1 y los coeficientes de las variables, ¿verdad?, en la forma estándar deben de ser sin fracciones, ¿verdad?, sin denominadores. Como este sí ya tiene denominador, pues puedo identificar esa forma que nos dan de la ecuación de la línea como que nos la están dando en la forma intercepto, ¿ves? Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Vean que podemos escribir la ecuación dada de esta manera. En vez de x, pues escribir x sobre 1, que es lo mismo que x, ¿verdad?, más y sobre 3 igual a 1. Y esa claramente, mire, que está aquí, es esta forma de escribir la ecuación de la línea, que definitivamente es la forma intercepto, ¿verdad? Bueno, pues de esa forma intercepto, fíjense que yo puedo definitivamente determinar el intercepto en x y el intercepto en y. El intercepto en x será el punto que tiene abscisa 1 y, claro, ordenada 0, porque si está en el eje de x, hacer el intercepto en x, la ordenada es 0. Y el intercepto en y es el punto que tiene, claro, abscisa 0, por estar encima del eje de y, tiene abscisa 0, y ordenada 3. Así que el punto 1, 0 es el intercepto en x, y el punto 0, 3 es el intercepto en y. Pues ya
definitivamente nos habían dado la ecuación, ¿verdad?, en la forma intercepto. Pues fíjense que si yo elimino las fracciones estas, ¿verdad?, en esa ecuación, yo podré obtener la forma estándar de la ecuación de esa línea. Bueno, x sobre lo mismo que x, ¿verdad?, más y sobre 3 igual a 1, y para eliminar las fracciones, ¿verdad?, los denominadores de esa ecuación, yo multiplicaré entonces por 3, que es el único denominador que está en esa ecuación. Y tendremos 3 por x, 3x, más 3 por y sobre 3, el 3 cancela y nos queda la y solita, igual a, y cuando multipliquemos en el lado derecho, ese 1 por ese 3 nos dará 3. Y fíjense que ahora sí tenemos la forma estándar, ¿verdad? Tantas x más tantas y igual a una constante que ahora es 3. Y esa sería la forma estándar de la ecuación de esa línea que nos dieron inicialmente en la forma intercepto. Y de aquí, fíjense que yo puedo obtener la forma general, porque recuerden que ahora pasa de la forma estándar a la forma general. Sencillamente traspaso, transpongo el término constante en la forma estándar al lado izquierdo. Y al transponer este 3 al lado izquierdo, pasa como negativo 3, ¿verdad? Así que tenemos 3x más y menos 3 igual a 0. Fíjense que en la forma general, eso es lo que tenemos que tener en el lado derecho, en el 0, ¿verdad? Pues ya tenemos aquí, fíjense, la forma general. Fíjense que de ahí, o de aquí, o sea, usted quiera, cualquiera de estas dos, yo voy a coger esta, ¿verdad? Yo puedo resolver ahora para la y. Y si resuelvo para la y, fíjense que no se obtendrá la forma declive intercepto, o pendiente intercepto, ¿verdad? Así que vamos a indicar eso ahora. Resolviendo para la y. Para la incógnita. Porque recuerde que en una ecuación, ¿verdad?, literal, como es esta o esta, la variable para la que usted resuelva va a ser la incógnita. Así que si voy a resolver para la y, esa va a ser la incógnita, ¿verdad? Obtenemos la forma declive o pendiente intercepto. Y fíjense que, vamos a tomar, ¿verdad?, si usted deja la y aquí o aquí, al pasar el 3x acá, pasa negativo 3x, y este 3 que tengo acá, o al pasar este 3 acá, es más 3, ¿verdad? Más 3, y esa sería la forma declive intercepto. Bien, lo que nos falta ahora, fíjense, es la forma punto pendiente. Pues para reescribir finalmente, esta es la única que nos falta, la forma punto pendiente de la ecuación de esta línea, determinamos un punto en ella, y recuerden cómo se hacía eso, asignándole un valor a la variable x, y sustituyendo en la forma declive intercepto. Dicho sea de paso, fíjense que de esta forma declive intercepto que tenemos aquí, yo puedo darme cuenta que la pendiente o declive de esa ecuación, de esa línea más bien, es el coeficiente de la x, que es negativo 3. Así que la pendiente es negativo 3. Y este 3, recuerde que es la ordenada del intercepto en y. O sea que el intercepto en y es punto 0, 3, que ya de hecho también lo habíamos determinado aquí. ¿Se fijan? Digamos que dejamos que x
Perdón, aquí se me falta terminar una cosa. Y sustituyendo en la forma declive-intercepto, obtendremos el valor de y. El valor de la variable y. Digamos que le asignamos x igual a, bueno, usted le puede asignar el valor que usted quiera a la x. Vamos a asumir que le asignamos el valor negativo 1. Entonces, al sustituir ahí, como dice aquí, en la forma de declive-intercepto, tendremos que y será igual a lo siguiente. Vamos a ir aquí abajito, ¿verdad? Será igual a negativo 3 por la x, que le estoy asignando el valor negativo 1, más 3. O sea que esto será negativo 3 por negativo 1 es positivo 3 más 3, y 3 más 3 es 6. Así que, por lo tanto, el punto que tiene abscisa, mire, negativo 1 y ordenada, mire, 6, es un punto en la ecuación, en la gráfica, perdón, de esta ecuación. Luego, una manera de escribir la forma punto pendiente de esta ecuación es la siguiente. Pues mire, como dice la forma punto pendiente, el y menos la y del punto por donde yo sé que pasa la línea, que es 6, se igual a la pendiente en que, recuerde que aquí ya la teníamos determinada en la forma declive-intercepto o pendiente-intercepto es negativo 3 por x menos la x del punto, que por donde yo sé que pasa que es negativo 1. Así que esto finalmente lo podremos escribir así: y menos 6 será igual a negativo 3 por x menos menos 1, que es x más 1. Aquí tendríamos la ecuación en la forma punto pendiente de esa línea. ¿Okay? Muy bien. Bueno, fíjense que también en este caso, si yo le hubiese dado otro valor a la x, obtendríamos otra manera de escribir la forma punto pendiente, pero lo hemos hecho en un par de ejemplos anteriores donde usted ve que yo le asigné dos valores a la x y encontramos una manera diferente de presentar la forma punto pendiente de la ecuación de esa línea. Pero en este caso, y en aquellos casos, nada más con uno que usted hiciera suficiente. Yo lo hice allí con 2 para que usted viera que si le daba otro valor obtenía otra manera de escribir la forma punto pendiente de la ecuación de una línea. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos el tópico de la línea recta analizada en la geometría analítica. Vamos a ver ahora cómo entramos a otra figura muy importante en la geometría, que es el círculo, y cómo se analiza en la geometría analítica. ¿Okay? Y en particular, el tipo de círculo que vamos a estudiar es el círculo que tiene centro en el origen. ¿Okay? Así que vamos a dar el título de este tópico en este tema de los elementos de la geometría analítica, y dicho sea de paso, este será el último tópico que vamos a ver en este tema. ¿Okay? Dice el círculo con centro en el origen. El círculo que tiene centro en el origen de un sistema de coordenadas, ¿verdad? Bien, vamos a recordar que cuando yo presenté ejemplos para hacer la gráfica o dibujar la gráfica de una ecuación, dimos una ecuación que decía x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y cuando dibujamos la gráfica, localizando los puntos que hemos determinado en esa ecuación, que los colocábamos en una tabla de valores,
nos dimos cuenta que la curva más suave que los conectaba aparentaba ser un círculo. ¿Okay? Recuerde que la gráfica de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4 aparentaba ser un círculo. Y en particular, si usted va a ese ejemplo, verá que ese círculo que fue la gráfica de esa ecuación, además de aparentar ser un círculo, aparentaba tener centro en el origen y era de radio 2. Un círculo con centro en el origen y radio de medida 2 unidades, 2 centímetros, 2 metros, lo que fuera, dependiendo del largo unitario que usted le asignara, la unidad de medida que usted asignara al largo unitario en el sistema de coordenadas en donde dibujamos la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Bueno, pues veremos que efectivamente esa ecuación corresponde a un círculo con centro en el origen y radio 2. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues mire, considere un círculo con centro en el origen y radio R, cualquier radio, porque R la voy diciendo un número real y recuerde que sí es una medida de largo y real positivo, ¿verdad? Bien, vamos a ver ese círculo aquí. Ahora aquí un círculo. Y vamos a ilustrarlo de manera que tenga centro en el origen y un radio que vamos a llamar, a cuya medida vamos a llamar E, por aquello de radio. ¿Sí? Miren aquí nuestro círculo. ¿Okay? Tenemos el círculo, su centro es aproximadamente aquí, así que ahí yo voy a localizar el centro de un sistema de coordenadas. ¿Okay? Aquí tenemos el eje de Y, forma vertical, que pasará por ese punto, porque ese va a ser el 0 de la escala numérica que vamos a marcar en el eje de Y. Y aquí tenemos el eje de X, ¿verdad? Horizontal y perpendicular al eje de Y, que también pasará por ese punto, que será el origen de ese sistema de coordenadas, y por lo tanto ahí también va a estar el 0 de la escala numérica que está en el eje de X. ¿Okay? Bueno, sea XY cualquier punto en ese círculo. Vamos a ver que el punto aquí es este que está aquí. Pero pudiera haber sido este, pudiera haber sido este, pudo haber sido este, pudo haber sido este, pudo haber sido este. Cualquier punto en ese círculo. ¿Okay? Bueno, entonces, claro que está. Vamos a marcar lo siguiente. Vamos a marcar ese segmento que va del centro de ese círculo que está en el origen hasta ese punto. Claro, recuerde que la medida de ese segmento que va del centro de cualquier círculo hasta cualquier punto en ese círculo es el radio. Entonces, por la fórmula de distancia, ¿qué tiene que ocurrir?
que la distancia desde ese punto hasta el centro, que es el punto 0, 0, porque es el origen, va a ser R. ¿Okay? Entonces, o sea que R es la distancia desde ese punto hasta el centro de ese círculo. Pues, ¿cómo se busca? La raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de esos dos puntos. Recuerden que está el punto 0, 0, que es el centro de ese círculo, ¿verdad? X menos 0 al cuadrado más y, la diferencia de las ordenadas, y menos 0 al cuadrado, eso será la R. Y si yo simplifico esto, vamos a seguir por aquí, R será igual a la raíz cuadrada de, bueno, X menos 0 es X al cuadrado, más, y Y menos 0 es Y al cuadrado. Y de ahí yo podría decir entonces, por la ley de sustitución, si yo cuadro la R, ¿verdad? Como la R es lo mismo que esto, y pues, si yo sustituyo R por esto, será lo mismo que cuadrar esta cantidad que está acá, X cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? Si cuadro la R, como la R es lo mismo que esto, pues al sustituir aquí, en vez de R pongo esto, y nos queda que es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. O sea que R cuadrado será igual a, y recuerde que por una propiedad que estudiamos de la raíz cuadrada, cuando usted eleva cualquier raíz cuadrada de algo al cuadrado, eso da el radicando, lo que está dentro de esa raíz cuadrada. O sea que al cuadrar esta raíz cuadrada será lo que está dentro de ese radicando, o sea, X cuadrado más Y cuadrado. Que por la ley simétrica de la igualdad se puede escribir el siguiente modo. Bueno, en vez de decir R cuadrado es igual a esto, decimos esto segundo, X cuadrado más Y al cuadrado es igual a esto primero, que es R cuadrado. Y esta que está aquí es lo que vamos a conocer como la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio R. ¿Okay? Ahí tenemos la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio R. Bueno, pues por ejemplo, dice, escriba la ecuación del círculo con centro en el origen y radio de medida 2. ¿Okay? Bueno, pues sustituimos la ecuación, ¿verdad? Fíjense que la ecuación va a ser automáticamente X cuadrado más Y al cuadrado igual al radio, que es 2 al cuadrado. O sea, X cuadrado más Y cuadrado igual a Y al cuadrado es 4. Y esa es la ecuación del círculo con centro en el origen y radio 2. ¿Okay? Fíjese, efectivamente, es la ecuación para la cual yo hice la gráfica de ella, ¿verdad? Hace unas cuantas lecciones atrás, y que nos había parecido que era un círculo con centro en el origen y radio 2. Así que efectivamente era, ya no hay duda, esa ecuación, su gráfica era un círculo con centro en el origen y radio 2, ¿verdad? Porque dice que el radio es lo que se cuadra. Fíjense en este segundo ejemplo. Dice, ejemplo número 2. Determine el radio de los siguientes círculos.
Y el primero dice x cuadrado más y cuadrado igual a 1. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Bueno, fíjense que tiene esa forma. X cuadrado más y cuadrado igual a un número. Y ese número puedo pensar que es otro número elevado al cuadrado. O sea que aquí r cuadrado, porque aparece acá que es r cuadrado, ¿verdad?, es igual a 1. Así que ese r que se cuadra para que nos dé 1 es el radio de ese círculo. Y eso es lo que nos piden. ¿Cuánto es el radio de ese círculo? Pues será, buscamos la raíz cuadrada de r cuadrado y por sustitución, como r cuadrado es igual a 1, pues ahora mismo buscar la raíz cuadrada de r cuadrado, buscar la raíz cuadrada de 1. O sea que el valor absoluto de la r, ¿verdad?, pues recuerda que hay una ley de raíces cuadradas que dice que cuando usted busque la raíz cuadrada de una variable al cuadrado, es el valor absoluto de esa variable, es igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1, porque 1 al cuadrado, que es 1 por 1 da 1, ¿verdad? Así que si el valor absoluto de la r es 1, la r podría ser 1 o negativo 1, pero como la r es una medida, el largo de un radio es positivo 1, así que el radio de ese círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 2, es 1. Fíjense en este otro. X cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Ok? Bueno, pues aquí el radio al cuadrado, ¿verdad? El radio al cuadrado es 9. Así que para buscar el radio, buscar la raíz cuadrada del cuadrado igual a la raíz cuadrada de 9. O sea que r, ya no voy a poner esto que es valor absoluto, porque ya yo sé que finalmente va a salir r, porque tiene que ser algo positivo, será igual a la raíz cuadrada de 9 que está ese. Entonces ahí tendríamos cuánto es el radio de ese círculo. Si yo digo x cuadrado más y cuadrado igual a 5, pues r cuadrado será el 5, ¿verdad? El cuadrado del radio es el 5. Fíjense que lo que aparece en el lado derecho es el cuadrado del radio. Así que para buscar el radio, buscamos la raíz cuadrada de r cuadrado y también buscamos la raíz cuadrada de 5. O sea que r es la raíz cuadrada de 5, que como no es exacta, la dejamos expresada. Y entonces este otro, fíjense que dice x cuadrado más y cuadrado igual a 12. Así que el radio al cuadrado será ese número, ¿verdad? R cuadrado va a ser el 12. Así que para sacar el radio, buscamos la raíz cuadrada de cuadrado y por sustitución es mismo que buscar la raíz cuadrada de 12. La raíz cuadrada de cuadrado es, al fin y al cabo, r, porque va a ser positivo, igual a, y la raíz cuadrada de 12, que no es exacta, pero diferente a este se puede simplificar, porque dice que puede factorizar el 12 como 4 multiplicado por 3. Y al 4 le puedo sacar raíz cuadrada exacta, la sacamos, que es 2, y nos queda por la raíz cuadrada de 3. Y ahí tendríamos el radio de ese círculo. ¿Okay? Bueno, pues con este último ejemplo terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismito lo vamos a ver en la segunda. Hasta entonces.